Preparé el viejo barco de papá, el Niebla, luego mi caña, mi anzuelo, un cebo a base de harina de pescado y las botas de pescador de papá, que siempre me quedarían grandes. Cuando era más pequeño, papá nunca me dejaba acercarme al mar, sobre todo de noche, pero mi abuela era diferente, y cuando él estaba en alta mar, ella me enseñaba todo lo referente al océano. Hoy era mi prueba de fuego, la primera vez que salía de los muelles. Tenía miedo, y a la vez era el mejor día de mi vida. Y eso que la vida en Puerto Umbrío era un castigo para alguien joven y curioso. Apenas había niños, y todo eran normas, prohibiciones y zonas vedadas. El mar aterrorizaba a los habitantes de Puerto Umbrío, pero a la vez era su sustento. ¿Podría existir un sitio peor que Bahía Gris? Apenas soplaba el viento, así que tuve que remar. El mar estaba tranquilo, tan tranquilo y callado que era inquietante. Cuando me había alejado lo suficiente de la costa, Puerto Umbrío parecía tan pequeño. Entonces fue cuando pasó todo. El cielo empezó a encapotarse. Lo que prometía una mañana despejada se convirtió en nubes de tormenta como pocas veces había visto en mi vida, acercándose tan altas y tan densas que parecía que iban a engullir Bahía Gris y condenarla a la oscuridad, por fin. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero no por las nubes, sino por un barco que se acercaba en mi dirección, precediendo a las nubes oscuras. A su paso parecía transformar el agua en tinta, pues se tornaba negra como el alquitrán. Remé, maldiciendo que el motor aún no estuviese arreglado, y por poco esa gran embarcación casi choca contra el Niebla. Entonces lo vi. No había luces en su interior. Parecía un barco a la deriva. Sin embargo, uno de los primeros relámpagos lo reveló, bañándolo en una luz azulada durante varios instantes, que para mí fueron eternos. Había un hombre allí, en la proa, un hombre de harapientos ropajes y un extraño sombrero raído. Ni me miró. Su mirada estaba perdida en el horizonte, con una mueca que solo parecía apuntar a su falta de cordura. En su mano un farol apagado. Tan extraña visión me dejó derrotado. Apenas noté la lluvia que pasó fugaz antes de dejar paso a una mañana gris como cualquier otra, siguiendo a ese desquiciado personaje. Nunca lo olvidaré. Ese rostro, ese farol levantado sin luz. Pensé, ¿así son los días en el mar? ¿Así acaban la mayoría? Mi primer día fue extraño, sin duda. Pero mi padre siempre decía, si vuelves del mar sabiendo que eres un pescador, es un buen día. Le traje la luciérnaga marina y pude ver cómo 2 lágrimas caían por sus mejillas. Y me abrazó. Me alegré por él. Es mejor sacar lo que uno tiene dentro que guardárselo un día gris tras otro. Nunca supe si fue de alegría por mi primera pesca, el disgusto de pensar en mamá o el miedo a perderme en el mar. Supongo que una buena dosis de cada. Fui a ver a Keltan, uno de los comerciantes de pescado, un avezado pescador, pero mejor regateador. Me cambió el pez fantasma y los susurros por unos cebos de calidad, no la triste y mohosa harina de pescado que usaba hasta entonces. Esperaba sacarle un buen provecho y pescar esos peces sombríos para la cena especial de mamá. Keltan era un hombre interesante. Siempre tenía anécdotas que contar. Historias de viejos monstruos, pescadores malditos y malas palabras para la vieja Moira. Supersticiones. Pero lo que más destacaba de Keltan era su amor por su hermana, una joven atacada desde pequeña por una extraña enfermedad. Keltan se alegró de que me hubiese convertido en pescador y me dijo que siempre estuviera atento en los días de oleaje y que si veía un destello saltando del agua no dudara ni un segundo en echar la red. Los aleteos eran peces fascinantes por su capacidad para dar fugaces planeos,
para huir de sus depredadores o para atrapar insectos fuera del agua, pero también eran conocidos por sus propiedades medicinales para aliviar el dolor. Keltan me pidió entre susurros que si atrapaba algunos aleteos, me contaría los secretos del mar y me desvelaría la verdad sobre por qué los baianos no pueden irse de este maldito lugar. En ese momento alguien nos interrumpió. Pezan, el cazador de tiburones, un hombre de mediana edad, enorme y musculoso, de mirada huraña y barba prominente, lleno de tatuajes de aspecto tribal. Keltan, dime que has traído más peces, suspiro. El hombre revisó refunfuñando su puesto, observando las capturas que acababa de venderle yo. Solo ese par, Pezan. Nada más hoy, pero el chico tiene talento. Seguro que puede traer más. ¿Otra vez buscando tiburones celestes? Es su bocado favorito, ¿verdad? Así que el chico pesca suspiros. Supongo que por algo hay que empezar. Se burló Pezan. Tráeme 2 más y te daré una caña de pescar mucho mejor que esa. Mis ojos debieron iluminarse como el sol cuando se deja ver en los días de verano más despejados, porque los dos soltaron una carcajada al ver mi cara. Me apresuré en dirección a mi casa cuesta abajo. Ya tenía trabajo para mañana. Al día siguiente, el viento se había levantado. Había ráfagas y el mar estaba picado. Al poco de salir, ya estaba empapado. Sin embargo, a la vuelta el mar trajo los susurros de una voz lejana. Las historias decían que en el mar los fantasmas de los pescadores a veces te acompañaban, te hablaban e incluso te podían llegar a confundir si tenían malas intenciones. Pero esta vez parecía traer un enigmático consejo, aunque algo agorero. Los susurros repetían: a veces lo peor del mar lo encuentras al llegar a puerto. A través de la ventana de su porche de madera vi a Keltan darle un beso de buenas noches a su hermana. Seguramente hoy podría dormir sin dolor. Eso merecía más la pena que cualquier pago o trueque. Keltan salió al poco rato, encendió un candil y luego su pipa, y juntos observamos la luna, en una noche clemente y calma. Y lo que me contó me inundó de tristeza, pero también me dio esperanza. Más allá de Bahía Gris, solo hay eternas tormentas, y tierra adentro solo nos espera la muerte en una tierra yerma y devastada por la sal. Salir de Bahía Gris es solo posible a través del mar. Solo unos pocos pueden navegar y solo uno ha conseguido atravesar las tormentas y volver. Batane, el domador de las tormentas. La leyenda dice que Batane volvió con las manos vacías y moribundo, pero con las claves para atravesarlas. Un mapa, pero el mapa se perdió. Encontrar ese mapa legendario, tal vez fuera una tarea inútil, pero fascinaba a más de un pescador. Keltan vio en mí la curiosidad, y a partir de entonces me quedaría muchas noches a escuchar historias y a contemplar las estrellas con él, convirtiéndose en una especie de hermano mayor para mí. Sin embargo, y a mi pesar, mañana sería el aniversario de la muerte de mamá, así que por el momento me encaminé a descansar en casa, pensando en que debería traerle los peces sombríos a mi abuela Ba, para que hiciera esa cena especial que organizábamos los tres. Amaneció un día gris, como ningún otro, con un mar en calma, y pasé la mañana pescando con la constante y extraña sensación de que alguien me observaba, pero estaba solo, completamente solo. ¿Verdad? Esperaba que mi abuela Ba estuviera contenta de poder preparar sopa de anguila nocturna. Sin duda sería una mejora, aunque no fuese lo que comíamos siempre.
Por otro lado, pude negociar con un viejo pescador para cambiar mis capturas por un segundo pez susurro. Con uno en cada mano, esperé en los muelles hasta que Pezan atracó su enorme barco arponero. Estrechamos nuestras manos y me felicitó, dándome su antigua caña, la que había usado durante años hasta que empezó a dedicarse a la caza de tiburones celestes. Fue todo un honor para mí. Era ya media tarde cuando llegaba a casa. Papá estaba sentado en la mesa, limpiando con un paño húmedo la cuenta del pez luciérnaga que le había dado. La casa olía a sopa de anguila nocturna, y algo tan sutil como eso me hizo ver que este año algo había cambiado. Tal vez era yo creciendo, convirtiéndome en pescador. No lo sé. Mi padre levantó la mirada sin decir nada. Una mirada triste, pero que al verme encontró sosiego. Salimos al jardín los tres, bajo la sombra de una gran roca, en la cual se había erguido un modesto altar de conchas, donde se encontraba mamá. Estuvimos allí durante un buen rato. Después de que mi padre dejara la cuenta de luciérnaga en una de las conchas, aún brillando con un fulgor interior, como si de una niebla mística se tratara, ya había 6 conchas con una cuenta cada una, aunque las otras estaban ya apagadas. Mi abuela, entonces, recitó unas palabras antiguas, pidiendo a los dioses que cuidaran de mamá, que nos dieran consuelo y que nos ayudaran a salir de Bahía Gris. Por una vez, pensé, al menos tenía algo a lo que aferrarme, aunque fuera a una vieja leyenda.